Gracia y paz a todos los amigos, hermanos y oyentes de este grupo. El día de hoy vamos a realizar un estudio denominado adoración, basado en la semántica de la palabra griega proskineo. Entonces espero que este estudio sea de mucha edificación para todos los oyentes. Bueno, primero que todo, es muy importante resaltar que la palabra proskineo, vista desde un punto de vista semántico, no solamente significa adorar. Esta palabra proskineo es una palabra polisémica, es decir, tiene múltiples significados, ¿m? Los cuales se deben traducir de acuerdo al contexto en que se esté utilizando la palabra proskineo. Entonces, en ese orden de ideas, podemos notar, según bastantes diccionarios bíblicos, que entre los cuales cabe destacar la concordancia griega de Strong, que la palabra proskineo tiene varias significaciones, varios significados. ¿Sí? Uno de ellos es besar la mano, rendir homenaje, hacer reverencia, caer de rodillas, postrarse, también arrodillarse para saludar, como era una costumbre oriental. ¿Ah? Y también significa adorar, por supuesto, pero se debe traducir adorar única y exclusivamente cuando se refiere al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante destacar que esta palabra proskineo aparece 59 veces en el texto griego. Como lectores y estudiantes de la Santa Palabra de Dios, debemos preguntarnos, ¿sí? ¿Qué enseña realmente la Biblia en cuanto a quién es que debemos adorar? ¿Sí? ¿Qué nos enseñó nuestro Señor Jesucristo? Bueno, entonces ahí debemos buscar ciertos pasajes de las Sagradas Escrituras donde el mismo Mesías, ¿ah? El mismo nuestro Señor Jesucristo nos enseña quién es que debemos adorar. Dos de esos pasajes son Juan 4:23. En su conversación con la samaritana le dijo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Fíjense muy bien, ahí dice al Padre en espíritu y en verdad. ¿Mm? Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Ves? Entonces, fíjense muy bien, estimados hermanos y amigos, que Jesucristo nos enseña a quién es que debemos adorar, al Padre, ¿sí? Si fuese apropiado adorarlo a Él, entonces Él hubiera dicho, entonces, bueno, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre y al Hijo, ¿sí? Pero Él no dijo eso. Él dijo que debemos, los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿sí? ¿Mm? Ser cristiano significa seguir las pisadas de Cristo, seguir las enseñanzas de Cristo. ¿Y Cristo a quién nos enseñó a adorar? Pues a su Padre. Bueno, también podemos encontrar otro pasaje muy significativo que nos ayude a dar luces en cuanto a quién es que debemos adorar, ¿no? Cuando Jesucristo fue tentado en el desierto, al final de la tentación, Jesús le dijo a Satanás, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por supuesto que él estaba citando
del Antiguo Testamento, ¿no? Sí. A Yahweh tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces, fíjense muy bien, hermanos, ¿sí? En dos ocasiones Jesucristo nos dio las directrices claras de a quiénes que debemos adorar. Grábenlo muy bien. Juan 4:23, cuando dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Esa es la, ¿sí? En espíritu y en verdad. Esa es la clase de adoradores que Dios está buscando. Y aquí, Mateo 4:10, dice claramente, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al analizar este texto de Mateo 4:10, podemos darnos cuenta de que ahí nos encontramos con las palabras prosquineo y la teuo. ¿Mm? ¿Qué significan? Bueno, eh, la trevo es una adoración que solamente se le debe rendir, un culto y adoración que solamente se le debe dar a Dios. ¿Mm? Eh, entonces, es muy importante identificar, ¿no?, estas dos palabras, la tregua y prosgineo. ¿Sí? La tregua significa solamente adoración, exclusiva al Padre. Pero prosquineo tiene múltiples significados, como dije anteriormente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Eh? Entre la tregua y prosquineo? La diferencia entonces estriba en que prosquineo es utilizado en múltiples contextos, ¿no? Es decir, es una palabra polisémica que tiene varios significados. Y la tregua, pues significa adoración dirigida única y exclusivamente a Dios. Otro pasaje bíblico utilizado por trinitarios y los modalistas sabelianos para argumentar de que Jesucristo es adorado es Mateo 14:33. Vamos a hacer la lectura según lo que podemos leer aquí en la versión Reina Valera, que es la utilizada por la mayor parte de la cristiandad. Dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Ahí encontramos la palabra griega proskineo, ¿no? Diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces muchos dicen, ay, mire, si ves, ahí en Mateo 14:33 se dice claramente que los discípulos lo adoraron. Entonces Jesucristo es Dios. No, 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 no. ¿Sí? Recordemos que la palabra proskineo tiene múltiples significados. ¿Mm? Y uno de esos significados es se postraron. Recordemos que era una costumbre oriental, postrarse, muchas veces haciendo una genuflexión, o otras veces como Abraham, por ejemplo, cuando se postró ante los ángeles, ¿sí? Y no por eso vamos a decir que él los estaba adorando, ¿ves? Entonces, por ejemplo, en la versión Septuaginta griega de la Biblia, podemos darnos cuenta que en esos relatos de Génesis, donde eh, Abraham, donde Abraham recibe, pues, o se encuentra con los ángeles, ¿sí? Aquí en Génesis 18:2 dice, y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que están junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. En la versión Septuaginta y aparece la palabra prosquineo. Si llegáramos a esa conclusión precipitada de que prosquineo siempre significa adoración, entonces ahí Abraham estaba cometiendo un acto de idolatría, ¿cierto? Pero Abraham no fue idólatra.
Abraham adoraba solamente a Dios, ¿no es cierto? Ahora, lo mismo en Génesis 19, dice 1, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. En la versión Septuaginta griega está la palabra proskineo, ¿cierto? Ahora la pregunta que surge es, ¿será que Lot se postró en acto de adoración ante estos dos ángeles? No, porque entonces estaría cometiendo idolatría, ¿cierto? Pero Lot no era idólatra. Lot creía también en el Dios de Abraham. Entonces, con esos dos ejemplos y buscando en la versión Septuaginta, porque algunos se podría escudar de que, no, pero eso es en el hebreo. Claro, pero es que yo estoy hablando de la versión Septuaginta griega. En la versión Septuaginta griega ahí dice proskineo. ¿Mm? Entonces, ahí podemos darnos cuenta que proskineo, ¿qué significa? Pues significa postrarse en tierra o inclinarse hacia el suelo en señal de saludo. ¿Mm? Saludo a una persona de autoridad. Entonces, lo mismo hicieron los discípulos con Jesucristo, con su maestro, ¿sí? Ellos se postraron, ¿ah?, para saludarlo en señal de reverencia, pero no adoración. No hay que confundirlo con adoración de por Dios. Bueno, hermanos y amigos, para concluir este estudio, quiero aclarar algo también, ¿no? ¿Sí? De pronto muchos dirán, bueno, pero si a Jesucristo no se le adora, entonces ¿por qué Jesucristo en Juan 17:5 dijo, Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese? Bueno, hermano, la Biblia responde también claramente a esta inquietud. ¿Mm? Hay cosas que se comparte, que Jesucristo comparte con el Padre, ¿no? Por ejemplo, cuando leemos aquí este texto de Apocalipsis capítulo 5, el verso 13 y 14, dice, y a todos los que estaban en el cielo y en la tierra, en el mar y debajo de la tierra, y a todas las cosas que hay en ellos, les oí cantar. Al que está sentado en el trono y al Cordero. Mira lo que comparte nuestro Señor Jesucristo con el Padre. Dice, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Mm? Y los cuatro seres vivientes dijeron amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron a Dios. ¿Ves? Entonces, fijémonos muy bien que hay ciertos honores que comparte pues Jesús con el Padre. Dice, bueno, ¿cuáles son? Alabanza, honra, gloria y poder. ¿Ves? Alabanza, honra, gloria y poder. Pero la adoración solamente es para Dios, como lo deja entrever claramente el versículo 14 del capítulo 5, y no solamente ese, sino también Apocalipsis 4:11, cuando dice, Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas, ¿sí? Eh, y el verso 10 anterior dice, y los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Echan sus coronas ante el trono, ¿sí? Y exclaman después lo que les leí en el verso 11. Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces es muy importante que entendamos esto, hermanos, ¿sí? ¿Ves?
Pero aunque Jesucristo comparte eh, alabanza, honra, gloria y poder, no comparte la adoración que es única y exclusivamente para el que está sentado en el trono, que es nuestro Padre Celestial. Bueno, hermanos, este es el fin del estudio. Espero que haya sido de bastante edificación y que haya aclarado inquietudes, dudas e incertidumbres de muchos lectores sinceros de la Santa Palabra de Dios cuando se encuentran, cuando leen estos pasajes de las Sagradas Escrituras y se encuentran con esta palabra, pues que los confunde y dicen, no, mire, Jesucristo se debe adorar. No, ya vimos claramente en este estudio de que a Jesucristo se le rinde homenaje, ¿sí? Reverencia, todo eso, pero adoración solamente a Dios como Él mismo nos lo enseñó. Gracias y paz. Y ahora, si quieren, pues pueden comentar este estudio. Que la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes, amada familia de estudiantes de nuestra aula bíblica y además de nuestro canal de YouTube, Escuela de Teología. Bien, hermano Henry, muy interesante su análisis y su estudio en cuanto a toda la implicancia semántica del término proskineo, vocablo griego, que tiene, por supuesto, distintas significaciones. Es una palabra polisémica. Bien, rendir homenaje, reverencia, besar la mano, besar hacia los pies, postración, arrodillarse. mmm, y parte de la costumbre oriental era pues esa postración hacia el suelo. Eh, Literalmente los patriarcas, por ejemplo, Lot, Abraham, hacían pues un saludo inclinándose en tierra. Bien, y este vocablo pues se le ha hecho una mala aplicación cuando se intenta o se pretende eh, señalar de que Jesús, el Hijo de Dios, debe ser adorado al igual que el Padre. Bien, y voy a ceñirme a lo que el apóstol Juan escribió en el Apocalipsis, que es un libro muy denso. eh, eh, Esta revelación juanina nos da la revelación, valga la redundancia, eh, de lo que es adorar. Bien, por ejemplo, vamos a leer en el capítulo 19 del Apocalipsis, en el versículo 9 en adelante. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y mire lo que Juan en su reacción hizo. Yo me postré a sus pies para adorarle. Es decir, nos preguntamos por qué el apóstol Juan eh, eh, se rindió, se arrodilló literalmente para adorar a este ángel. ¿Acaso Juan, el amado discípulo de Jesús, lo hizo por ignorancia? O quizás él reconocía que este ángel era el mismo Yahweh o Yahvé o Jehová, o el mismo Señor Jesucristo, o el mismo Padre Celestial. ¿Por qué lo hizo? Yo me postré a sus pies para adorarle. Esto llama la atención de una forma poderosa, puesto que Juan ya había visto las grandes visiones en ese estado extático en la isla de Patmos. Cuando a él se le dijo, sube acá, vio una puerta abierta y él, en un estado de trance, contempló las inmensas y tamañas revelaciones apocalípticas
en el escenario de la gran tribulación, al mismo Jesucristo entronizado, glorificado en medio de la iglesia, la gran muchedumbre, los 144.000 sellados o ungidos, los juicios severos, y ya toda esta cronología apocalíptica, escatológica, profética, ya Juan la había asimilado, entendido, recibido, bien. Y en el capítulo 19 recién, ante el anuncio de las bodas del Cordero y previo al éxtasis, al clímax de esta revelación juanina, en el capítulo 19, los versículos 11 al 16, que es la narrativa, digamos, cumbre de retorno o de la parucía del Señor Jesucristo a la tierra, Juan, ante el ángel, eh, quiere adorarle, se postra literalmente a los pies de este ángel. Bien, entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué el apóstol Juan, probablemente en ignorancia, realizó este acto de adoración? Ahora, sigamos leyendo el versículo 10. Y él me dijo, es decir, el ángel, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, le dijo el ángel. Yo soy tan discípulo como tú. Soy no solamente un siervo, un servidor de Dios. Y más de eso no lo soy. Soy, si bien es cierto, un ser angelical o angélico, um, quizás más fuerte que tú, pero no soy el mismo Dios. No soy un ser divino para que merezca adoración, un acto de adoración, de pleitesía, de homenaje, de reverencia. No lo hagas. Mira, no lo hagas. Es decir, la prohibición expresa del ángel. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Mm? Adora a Dios. Nos preguntamos, ¿a quién Dios? ¿Al Señor Jesucristo o al Padre Celestial? Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí el ángel le, le, le contesta al apóstol Juan, bien, y le dice, adora a Dios. Y creemos que es el Padre Celestial, puesto que la continuación, en la frase final de este versículo 10, dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hay dos seres bien identificados. Adora a Dios, el Padre Celestial, el Dios Supremo, el Dios Omnipotente, y el testimonio de Jesús, que es el Hijo subordinado siempre al Padre. Amén, al Padre, al Dios Padre. Adora a Dios. Este texto es muy importante y muy sobresaliente para que usted y yo entendamos la necesidad de adorar al Padre. Y esto da respuesta a nuestra pregunta. ¿Jesús debe ser adorado? El ángel le dice a Juan, no debe serlo porque hay que adorar al Padre. Bien, ahora vamos a leer en el capítulo 22. Nuevamente en el capítulo 22, el último capítulo de esta revelación juanina, podemos leer lo siguiente en el versículo 7 en adelante. He aquí, vengo pronto. Bienaventurados o inmensamente felices, dichosos, todo aquel que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vi estas cosas. Bien, él fue testigo de esas visiones descollantes, excelsas, sublimes, y después que las hube oído y visto, me postré nuevamente. ¿Por qué Juan se postra? Esto me llama
nuevamente la atención. Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba esas cosas. Un ángel anónimo cuya identidad y nombre no se revela. Pero lo cierto es que Juan nuevamente hizo un acto de adoración. Y yo me imagino que lo hizo por ignorancia. No a sabiendas, por ignorancia, ¿verdad? Aún con el cúmulo de revelaciones que él recibió. Versículo 9. Pero él me dijo, pero, no obstante, sin embargo, mira, no lo hagas. Es el mismo lenguaje del capítulo 19, ¿sí? El mismo lenguaje del versículo 10. Mira, no lo hagas. Porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. ¿Mm? Este es el versículo muy similar, casi hace eco del versículo 10 del capítulo 19 del Apocalipsis, y de los que guardan las palabras de este libro, y luego dice con una expresión irrefutable, una expresión y una frase contundente, categórica: adora a Dios. ¿Sí? Adora a Dios. ¿A quién Dios? Nuevamente preguntamos: al Padre Celestial. Adora a Dios. Eso es concluyente. Hermano Henry y familia de estudiantes y alumnos de nuestra aula bíblica en nuestro canal de YouTube. Esto es muy claro. Adora a Dios. Por lo tanto, Jesús debe ser adorado. No. O sea, no hay un atisbo. Jesús mismo nunca dijo que se le deba adorar. Cuando estuvo con esta mujer de Samaria en Juan capítulo 4. Vamos a leer los versículos 23 y 24. Juan capítulo 4. Busquemos en los versículos 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, no al Hijo, sino al Padre, en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca que le adoren el Padre. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren al Padre, al Padre. Evidentemente Jesús estaba proclamando la adoración y enseñándole e instruyendo a esta mujer la necesidad de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores somos usted y yo, que estamos adorando al Padre y estamos, por supuesto, honrando, alabando, exaltando al Hijo, pero la adoración prosquineo es una aplicación exclusiva hacia el Padre. Amén.